Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu nos hable, nos ministre, nos ilumine. Señor, tú dijiste que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que tú dijiste. Tu palabra es vida. No podemos entender cómo, pero tu palabra da vida. Tu palabra fortalece, tu palabra ilumina, tu palabra corrige. Señor, ilumínanos, fortalécenos, corrígenos, sánanos, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo 107, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Bendice, Señor, a tu pueblo. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estudiamos en domingos pasados la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y vimos del versículo 24 al capítulo 2, versículo 7, en los últimos domingos, que Pablo habla de sus sufrimientos, de su esfuerzo, de su lucha por la iglesia, por los gentiles, y menciona cómo en su administración Dios llamó a Pablo para proclamar el misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones pasadas. Es decir, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ese evangelio que ha sido ahora manifestado a sus santos. Y la gloria de ese gran misterio entre ellos, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, ese misterio, ese evangelio que estaba no revelado en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo Testamento, revelando a Cristo y revelando la salvación por la fe en Él y formando un solo cuerpo, gentiles con judíos, a través de la fe en Cristo, Cristo habitando en cada uno de nosotros, el Mesías de origen divino, para poder habitar en cada uno de nosotros. Un ser humano no puede habitar en cada uno de los miembros. Y Pablo habla de su esfuerzo y su lucha para que ellos fueran animados y fueran unidos en amor y conocieran, teniendo el conocimiento verdadero de Cristo, tener un conocimiento verdadero, y que estuvieran firmemente arraigados y establecidos en Cristo. Pablo pues está hablando, todo este esfuerzo vale la pena. Pablo se preocupaba porque estaban entrando influencias malas, doctrinas malas, tradiciones equivocadas a la iglesia, y Pablo escribe para proteger la iglesia de esas influencias negativas. Está preocupado de que fueran engañados con razonamientos persuasivos, o sea, razonamientos que suenan lógicos, que suenan atractivos, pero te están alejando de Cristo. Por eso Pablo está preocupado y deseoso de que estuvieran firmemente arraigados y establecidos en Cristo. Cristo es central. Cristo es central. Entonces, Pablo hace esa explicación, escribe esto en el capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 7, y en el versículo 8 al 15, Pablo hace una advertencia adicional y luego nos dice que todo esto es importante porque somos completos en Cristo. Cristo lo es todo. O sea, Pablo dice, yo he sufrido por el evangelio, completo las aflicciones, lo que falta las aflicciones de Cristo, haciendo mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, Pablo ha sufrido persecución, Pablo ha pasado aflicción y luchas por llevar el evangelio, pero su preocupación es de que esta gente, que el pueblo de Dios, los colosenses, los de la Odisea, los que no han visto su rostro, estén enfocados en Cristo, que tengan un conocimiento verdadero de Cristo, que no se desvíen de Cristo, que no abracen pensamientos que lo alejan de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es central. ¿Por qué? Porque sin Cristo estamos perdidos.
¿Por qué? Porque en Cristo hallamos todo lo que necesitamos para nuestra carrera, para nuestro peregrinar. ¿Por qué? Porque en Cristo hay salvación. ¿Por qué? Porque en Cristo hay paz. ¿Por qué? Porque en Cristo somos completos. Y sin Cristo estamos incompletos. Entonces, Pablo en el versículo 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Vamos a ver del versículo 8 al 10, no creo que voy a llegar más lejos ahora. Quería cubrir hasta el 15, pero no lo voy a hacer porque no quiero correr. Quiero que meditemos en algunas cosas que Pablo menciona acá, que son importantes. Mira lo que dice. Primero Pablo nos advierte. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Me llama la atención las traducciones, porque me dan luz. En la King James Version dice, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. O sea, ten cuidado, no sea que algún hombre os tome por despojo y os lleve cautivo. Spoil you no es en el sentido de, Señor, cuando malcrías a un niño, no en ese sentido. Aquí spoil es tomar spoils, tomar despojo, es en ese sentido que lo usa la King James, como cuando alguien entra en un campamento enemigo y agarra los bienes y agarra a personas rehenes y se los lleva. Es en ese sentido spoil you, que lo dice la King James. O sea, ten cuidado que nadie os lleve cautivos como despojo a través de filosofía and vain deceit y pensamientos engañosos y vacíos. La New King James Version, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit. Ten cuidado que no vaya a hacer que alguien os estafe, os quite, os engañe y os robe a través de filosofía y pensamientos engañosos y vacíos. La New American Standard, see to it that no one takes you captive. Ten cuidado que nadie os lleve cautivos. La palabra en el griego, y escuchaba a alguien que decía, usted cuando habla el griego, cuando predica y menciona palabras en griego, lo que está diciendo es que si no sabes griego no puedes entender la Biblia. No, esa no es la verdad. Estoy en desacuerdo con la persona que dijo eso en una predicación que oí esta semana. Cuando usamos el griego, si yo lo uso, no es para decir no puedes estudiar la Biblia sin el griego. No necesitas el griego. Pero me gusta ahondar y poder añadir, no a la Biblia, pero poder enriquecer el conocimiento. Y si podemos tomar el tiempo para estudiar y poder enriquecer el entendimiento de lo que la Biblia dice, lo hacemos. No necesitas conocer griego, ¿sí me explico? Pero si puedo entender más el contenido, ¿por qué no añadir y poder añadir más? ¿Me explico o no me explico? No se trata de impresionar. Lo que siempre decía en mi corazón es lo siguiente. A mí me encanta leer la Biblia, pero me encanta cuando llego a la iglesia, si alguien la está enseñando, que me añada, que Dios lo use, que me alimente, que me edifique. Y si esa persona se tomó 5, 7, 8 horas para estudiar y conocer más, gloria al Señor. Aprovechamos lo que él ha aprendido. No quiere decir que necesites estudiar el griego. ¿Me explico o no me explico? Pero si podemos ahondar más, pues gloria al Señor. Y eso es lo que hacemos para beneficio de ustedes. Pablo está diciendo, ahí la palabra en el griego significa, sugagogeo, significa atrapar, agarrar una presa, tomar despojos, llevarlo a uno cautivo como esclavo. La idea tiene connotaciones de robar, de saquear. Entonces es como que si Satanás entrara al campamento de los cristianos que han conocido al Señor y a través de filosofías y pensamientos vanos agarra personas y se las lleva cautivas al error y a la destrucción. ¿Entendemos? Cristo vino a darnos vida y libertad. Satanás trae muerte y esclavitud. Viene a robarnos vida. Y lo hace a través de tradiciones y reglas
que buscan reemplazar a Cristo y su palabra y el Espíritu Santo con tradiciones, reglas y pensamientos que nacen en el pensamiento del hombre y no en el corazón de Dios. ¿Me explico o no me explico? En Juan 10:10 Jesús dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Él es muy astuto, ¿cómo lo va a hacer? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino para darnos vida. Jesús quiere darnos vida en abundancia. Esa vida no se encuentra observando tradiciones muertas. En 2 Corintios 3:17 al 18, Pablo dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Realmente el Espíritu del Señor nos viene a dar libertad. Y todos nosotros con el rostro descubierto, dice Pablo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su imagen, de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el Espíritu viene a darnos libertad. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, ten cuidado de estar midiendo a la gente con reglas y con cosas. Y luego dice, porque todos nosotros con el rostro descubierto, lo que necesitamos es venir ante el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. No trates de impresionar a Dios. Él no necesita que lo trates de impresionar. Él sabe lo que hay en ti. Y sabes que no trates de impresionar a tus hermanos. A veces porque me ven acá, pastor, dando palabra, piensa que yo estoy arriba de la gente. Yo no estoy arriba de nadie. Yo soy de carne y hueso. Soy de carne y hueso, lavado por la sangre de Jesús. Si no es por la sangre de Jesús, no puedo servir al Señor. No tratemos de llevar una imagen que no es real. Necesitamos de la gracia del Señor. Necesitamos del perdón del Señor. Necesitamos de la guía del Señor. No tratemos de impresionar. Con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor a través de su palabra, estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de tradiciones, no se trata de filosofía, se trata del Espíritu de Dios haciendo una transformación en nuestras vidas. ¿Puedo oír un amén? Se trata del Espíritu de Dios transformando nuestras vidas. Él es el que lo hace en hombres imperfectos, pecadores, y mujeres que simplemente abren su rostro a Dios y le dicen, heme aquí, Señor, haz tu obra, soy tuyo, quiero ser tuyo. Porque todo lo que el Padre me da viene a mí, y lo que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera, dice el Señor. Se trata de un nuevo nacimiento. No se trata de filosofía. No se trata de pensamientos vanos, razonamientos que nacen en la mente intelectual del hombre natural, que no busca de Dios, sino que cree que por sí mismo Él tiene las respuestas de la vida y de la eternidad. En Juan 3:1 al 8 tenemos la historia de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos, prominente entre los judíos, llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le responde, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Y Jesús le responde, en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No os sorprendáis que os he dicho que os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y el Señor continúa
en esa enseñanza y le dice, el viento sopla donde quiere. Tú oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de nuevo. Así es todo el que es nacido de nuevo. Hermanos, el Espíritu Santo nos da libertad y nos guía, no las reglas. ¿Cómo sabía yo, por ejemplo, la necesidad de dedicar tiempo al tema de creación-evolución? Invertí horas preparando conferencias. Una vez empecé a dar algunas conferencias, pero luego invertía mucho tiempo. Y parecía que era tiempo perdido, y hubiera sido tiempo perdido si Dios no lo hubiera usado. Hubieran sido horas de horas preparando transparencias, buscando arte. Pero un día eso se plasmó en un libro que ahora está llegando a miles de profesores y universitarios y profesionales. El Espíritu Santo nos guía. No se trata de reglas, no se trata de tradiciones, se trata de la guía del Espíritu Santo, se trata de la libertad que tenemos en el Espíritu Santo. Cuando empecé a tocar puertas al Ministerio de Educación, ¿dónde está eso en una regla, en un reglamento? No es de reglamentos. Es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y empezamos a tocar puertas. Bueno, ¿y tú por qué lo haces? Bueno, yo tengo libertad en el Espíritu para hacerlo. ¿Y quién eres tú? Es que no se trata de quién sea yo, es que el Espíritu pone en mí el deseo. Y empiezas a tocar puertas. Y de repente el Señor abre puertas, porque es el Señor el que está haciendo la obra. Cuando estás guiado por el Espíritu Santo no te lleva al fracaso. Nos lleva de gloria en gloria, dice la palabra del Señor. Y su trabajo no es en vano. Se trata de un nuevo nacimiento. Las reglas no te hacen eso. Es el nuevo nacimiento. Mirad que nadie os haga cautivos. Cristo nos hizo libres. No volvamos a la esclavitud de reglas y de la ley. No busquemos la perfección por medio de la ley y tradiciones de hombres. En Gálatas 3, 1 al 3, la iglesia en Galacia estaba siendo bombardeada por judaizantes que decían que tenían que circuncidarse y cumplir la ley para ser salvos. Ese no era el caso con los colosenses. En el caso de los colosenses, habían personas que estaban diciendo que era necesario circuncidarse para llegar a un nivel más alto de espiritualidad. No de salvación, pero un nivel más alto de espiritualidad. Que había que observar normas alimenticias del Antiguo Testamento para llegar a un nivel más alto de espiritualidad. Que había que tener una actitud ascética, de sacrificarse, de no tener ciertos gustos y no comer estas cosas para poder llegar a un nivel alto de espiritualidad. Y Pablo dice, no. A la iglesia en Gálatas le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Pablo había predicado a la iglesia en Gálatas, a los Gálatas, y les dice, Cristo fue presentado públicamente como crucificado, es decir, Pablo les había predicado a Cristo públicamente, y cómo Cristo había sido crucificado por nuestros pecados. Pablo predica eso, y le dice a los Gálatas, es lo que quiero averiguar, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír por fe? Los Gálatas, Pablo nunca les dijo que se circuncidaran, y ellos oyeron el Evangelio y se arrepintieron y recibieron al Señor y vivieron dones, hubo sanidades, hubo don de lenguas, interpretación de lenguas, habían milagros, y dijeron, cuando recibieron el Espíritu fue porque siguieron tradiciones de hombres, siguieron la ley mosaica, ¿se circuncidaron o fue por oír con fe? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Nosotros que hemos comenzado por el Espíritu, hemos recibido a Cristo, por fe en Cristo Jesús, ¿vamos ahora a tratar de lograr nuestra perfección? No, ya no usa perfume. Pobrecito su esposo, pobrecita su esposa. O yo ya no
ya no se pinta los labios, ya no se pone un poco de maquillaje. Bueno, si no lo necesita bien, pero si lo necesita, por favor, use un poquito. Es decir, ¿cómo vamos a lograr las cosas? En Gálatas 5:1, Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto, permaneced firme y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es este lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. La salvación viene en los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque a tales busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, el que le adore debe adorarle en espíritu y verdad. En espíritu y verdad, no es a base de tradiciones, no es a base de candelas, no es a base de incienso, no es a base de vestuario. Es en espíritu y en verdad. Cristo nos hizo morir a la ley, porque la ley nos condena, para darnos libertad, no libertinaje, no depravación. Libertad incluye libertad del pecado. Jesús le decía a los judíos que habían creído en Él, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, quiere decir de que la palabra de Dios libera, no las tradiciones, no la filosofía. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos respondieron, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Y si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Lo que está diciendo el Señor es que la persona que entra en pecado es esclava del pecado. Pero Cristo es el único que puede romper la esclavitud del pecado. Cristo es el único. Vino a librarnos. Entonces, libertad no quiere decir libertinaje tampoco. En Gálatas 5, 13, 14, Pablo dice, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Oh, yo soy libre. Ahora pues, me caíste mal, te doy 3 sopapos. No uséis la libertad como pretexto para la carne. Ahora soy libre, pues ya no me preocupas tú. No, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, toda la ley en el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito, todas las tradiciones tenían un corazón, un propósito, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la ley a la que estamos sujetos? La ley del amor. Porque ya no estamos bajo tradiciones. La ley servía para llevarnos a Cristo. Porque la ley nadie la puede cumplir. Provoca en nosotros rebeldía. Y nos damos cuenta que somos incapaces. Y en la desesperación buscamos a Cristo porque Él nos libera de nuestros pecados. Por la sangre que derramó en el Calvario, Él paga por nuestros pecados, paga por nuestra culpa. Y además nos da el Espíritu Santo que provoca en nosotros el deseo de amar. El fruto del Espíritu es amor. Provoca y produce en nosotros amor. Amor a Dios, amor a Jesucristo. Abre nuestros ojos para entender quién es Jesús. Y cuando entendemos quién es Jesús, lo amamos. Y entonces empezamos a caminar rectamente porque amamos a Jesús, no porque tenemos miedo y tenemos que cumplir la ley, sino porque queremos caminar, somos hijos de la luz. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Pablo está diciendo, el amor de Cristo es lo que me impulsa, no la ley, el amor de Cristo. ¿Qué dice Romanos 8, 13, 17? Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne,
Viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, no por tradiciones, no por reglas de hombres. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya no es un espíritu de esclavitud, sino de adopción. Y clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, para ser glorificados con Él. Entonces el Espíritu es lo que nos ha sido dado, no reglamentos, no tradiciones nacidas en el corazón del hombre. Y Pablo dice, mira que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y la palabra filosofía en la King James, English Standard, New American Standard, ¿sabe cómo lo mencionan? Philosophy. ¿Qué quiere decir eso? Filosofía. ¿Cómo se dice en español? ¿Sabe cómo se dice en griego? Filosofía. Filosofía. ¿Qué significa filosofía? Amor por la sabiduría. Fileo, amar, y sofos, Sofía, sabiduría. Amar la sabiduría. Y que tiene malo amar la sabiduría. De hecho, la palabra filosofía se refería a una habilidad o ya sea artesanal, ya sea artística, o por ejemplo se puede referir a las ciencias, a la química, a la física, a la matemática, a la biología, a la astronomía. Esa filosofía no es mala. El querer descubrir conocimientos de cómo funciona el universo, descubrir la ley de la gravedad, descubrir principios de la química, es excelente porque conocemos cómo Dios ha diseñado el universo. Y gracias a la tecnología y a los avances en la ciencia, si tienes una apendicitis, te pueden anestesiar y salvar la vida. Gracias a los avances de la ciencia. Gracias a los avances de la ciencia, hoy si necesitas viajar a cierto lugar, puedes tomar un avión y llegar a lugares donde antes no podías llegar. Entonces, la tecnología es buena, la ciencia es buena, si se usa con fines buenos. Claro, es bueno tener el celular, ¿no? Puedes llamar, puedes hablar con alguien que está en otro país, pero también puede ser usado con malos propósitos. Pero el descubrir los principios científicos y aplicarlos en el desarrollo de tecnología es bueno. El problema, cuando Pablo habla de filosofía, acá está hablando de aquellas personas que en su propio intelecto, arrogantemente, quieren especular y establecer principios espirituales que solo pueden venir de aquel que viene de Dios, del cielo. Porque ¿quién sabe las cosas de Dios sino Dios? Entonces no te pongas arrogantemente a especular cosas del cielo y de los ángeles y de la vida después de la muerte y de cómo es Dios basado en tu propio raciocinio. Necesitamos la revelación de Dios. ¿Me explico? ¿Nos damos cuenta? Y es ahí donde Pablo dice un momento. Esta gente con su filosofía, sus esfuerzos intelectuales, tratan de entender a Dios cuando la manera de entender a Dios es a través de lo que Él nos dice quién es Dios. Y Él nos dice de la vida eterna. Y Él nos dice del cielo y del infierno. Y nos ha dado las escrituras para eso. Entonces no se trata de especulaciones intelectuales, se trata de lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, que no se puede conocer de otra manera. En Juan 3, 31 al 34,
Juan escribe, el que procede de arriba está por encima de todos. ¿Quién es el que procede de arriba? Jesús. El que procede quiere decir que vino, el que procede vino de arriba. ¿Quién es Jesús? Está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio, dice Juan. Jesús vino y dio testimonio, y los fariseos y los líderes religiosos no aceptaban el testimonio de Jesús. Mira lo que dice: el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Juan, el apóstol, dice: yo he recibido su testimonio y certifico que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Entonces, Jesús habló las palabras del Padre, y Dios ha enviado profetas y apóstoles que recibieron por el Espíritu Santo inspiración de Dios, y ellos nos han dado revelación de Dios. Entonces, no es para que cualquier pelado, cualquier teólogo en su propia imaginación, autollamado profeta o autollamado apóstol, se ponga a inventar ideas sobre el reino de los cielos y sobre la vida eterna. Amén. Esto es importante. Esto es bien importante. Pedro en su segunda epístola dijo: ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces tú dices: ¿y cómo sabemos que hoy en día Dios no ha inspirado al Papa Francisco o inspiró a Juan Pablo II para dar nueva doctrina? Lo siento, la Biblia en Apocalipsis dice lo siguiente. Al final, en el libro de Apocalipsis, escribe Juan las siguientes palabras: si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre sí las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. No le puedes añadir ni quitar. ¿Y qué es ese libro? Es el libro de Apocalipsis. El libro que empieza compartiendo la historia de las iglesias. Cuando Juan escribe el mensaje a las 7 iglesias, habla de 7 iglesias que estaban en Asia, pero también está hablando de la historia de la iglesia. Y luego habla de la tribulación y del milenio y del estado eterno con la Nueva Jerusalén. No puedes añadir a ese tiempo, a ese periodo de tiempo. No puedes añadir ni quitar doctrina. No puedes. El mismo Señor lo dice. Entonces, ya no puedes añadir a esas cosas. Y Pablo habla en Colosenses de filosofía y vanas sutilezas. Vanas sutilezas. Empty deceit. Las traducciones en inglés son distintas. Dice empty deceit. Deceit es cuando estás tratando de estafar a alguien, engañar a alguien a propósito. Empty, que además es vacío. La New American Standard, empty deception. Una estafa, un pensamiento que te estafa y es vacío. La idea es de pensamientos o argumentos vacíos y engañosos, que no edifican y no contienen la verdad, y te hacen pensar y creer de que te han hecho más sabios en este asunto. Pero es puro humo, no hay sustancia en ellos. Que nos aparte, dice el griego, un vacío, algo sin contenido, destituido de valor espiritual, que deliberadamente da una impresión de lo que no es. Una impresión falsa para engañarte. Son pensamientos que nacen en el corazón de Satanás para deliberadamente confundirte y desviarte de Cristo, porque Cristo lo es todo, y es lo que Pablo va a decir en los siguientes versículos. Y dice: según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Filosofía y vanas especulaciones, vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. No es que toda tradición sea mala,
nosotros por tradición nos reunimos el 24 de diciembre en la noche a celebrar el nacimiento de Jesús. Eso no está malo, no contradice las Escrituras. De hecho, es parte de las Escrituras que dice no dejes de reunirte con los hermanos. Pero establecemos una fecha el 24 y lo hacemos. Establecemos que el domingo nos reunimos por tradición. No tiene que ser el domingo, puede ser lunes, puede ser martes. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estas enseñanzas de estos falsos maestros están basadas en tradiciones forjadas en el pensamiento humano conforme al mundo natural. Oh, mi amigo, tú no consigues nada gratis hoy en día, ¿no? Vétete a Walmart y llévate un purificador de aire gratis a ver si no te agarra la policía cuando vas llegando al parqueo. No, pues si esto es gratis, no, nada, mi amigo, aquí tienes que pagar. Te vas a una joyería, enséñame los anillos, qué bonito, me lo llevo. Si no pagas, mi amigo, terminas en la cárcel. Pero la salvación es gratis. No tienes que pagar, hermano, ya alguien pagó. No es de acuerdo a los principios del mundo. No trates de ganártela con tu esfuerzo, pero tienes que recibirla. Y tienes que recibirla con el corazón abierto, no con las apariencias. Las tradiciones religiosas nunca tendrán el peso de la revelación de Dios. En la Iglesia Católica Romana, discúlpenme, pero tengo que exponer el error. En la Iglesia Católica Romana la tradición religiosa se elevó al mismo nivel que la palabra de Dios. Fue en el Concilio de Trento del año 1545 que la Iglesia Católica Romana dijo que la tradición de la Iglesia tenía el mismo peso que las Escrituras. Y a la verdad le dio más peso que a las Escrituras porque la tradición contradice las Escrituras en muchas ocasiones. Veamos lo que dijo Jesús de la tradición de hombres en Mateo 15, 1 al 9. Se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. En ese tiempo era lavarse las manos ceremonialmente. Hoy en día, ¿por qué te comes una pizza de pepperoni el Viernes Santo? Y el Señor les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Estaban rompiendo el mandamiento y puedes leer lo que dice. Y Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra. ¿Y no es cierto eso en Semana Santa? En nuestros países. Oh, ahí están las procesiones. Y con los labios el Viernes Santo. Ya el sábado y el domingo la pulum pulum. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué es lo que hacen en Brasil, en Río de Janeiro, el martes, antes de la Cuaresma? Una orgía, el Festival de Río. Es una orgía. O Mardi Gras, quiere decir Marte de Gracia. Qué nombre más insultante a la gracia de Dios. Marte de Gracia antes del miércoles de ceniza en Nueva Orleans. Se llenan las calles de homosexuales, de todo el mundo, lesbianas, prostitutas, de todo el mundo, emborrachándose, celebrando sexo libre. Es todas las orgías que puedan haber el martes, porque el día siguiente es miércoles de ceniza y viene la Cuaresma. O sea, es absurdo. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. No hagas doctrina de preceptos de hombres. Doctrina debe salir de lo que Dios nos ha dado. Vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Quiero mencionar algunas vanas sutilezas que han entrado en la iglesia a lo largo de la historia. En el año 593, prácticamente 500 años después de que se escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el Papa Gregorio I
declaró la doctrina del purgatorio. O sea, bueno, como todos hemos pecado, y cuando te mueres es necesario ir al fuego del purgatorio para purgar tus pecados un tiempo. ¿Quién se va a querer morir así? Póntete a pensar, cuando estaba yo en la tradición, yo lo que esperaba es que tal vez un día, acabando de confesarme, voy a comulgar y ahí me daron un ataque al corazón, así no voy al cielo de un solo. O mejor te disparas, te pegas un balazo para irte, bueno, no te puedes pegar un balazo, vas al purgatorio. Le dice a alguien que te pague un balazo, no sé qué harías, pero irte al purgatorio no es nada de celebración. Y es negar el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque quiere decir que lo que hizo Jesús no es suficiente para pagar por tus pecados. Póntete a pensar, todos tus amigos católicos que creen que van a ir al purgatorio. No, hombre, para asustarse. Y luego, en el año 600, por el año 600, establecieron oración dirigida a María y a los muertos, y a los ángeles. 600 años después de Cristo. Se les ocurrió, bueno, vamos a rezarle también a María. ¿Por qué solo a Jesús? ¡Wow! Es una maldad. Para empezar, el único que está en todas partes todo el tiempo es Dios. Tú le rezas a María y ella no te oye. Y luego en el año 995 el Papa Juan XV empezó a canonizar a los santos que murieron. Es decir, a fulano lo vamos a hacer santo. En el año 1215 el Papa Inocente III estableció la confesión audible ante un sacerdote en el Concilio Laterano. En otras palabras, si tú estás en el mar y se te hunde el barco y no sabes nadar y sabes que te vas a ahogar, pues mala onda, porque no hay un cura ahí con quien confesarte, te vas a ir al infierno. Qué esperanza, mi amigo, qué esperanza. En el año 1229, en el Concilio de Tolosa, la Biblia fue incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Libros prohibidos. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, en el año 1439, en el Concilio de Florencia, la doctrina del purgatorio fue declarada como dogma. O lo crees o lo crees. Y si no lo crees, ya no te salvas. En el año 1545, en el Concilio de Trento, la Iglesia añadió los libros apócrifos al canon de la Biblia. O sea que a los 66 libros de la Biblia dijeron, no, vamos a añadir unos cuantos más para hacer diferencia entre Martín Lutero y su grupo y nosotros. En el año 1854, el Papa Pío IX estableció que María fue concebida sin pecado, inmaculada concepción. O sea que María nunca pecó. Desde que nació fue sin pecado, de acuerdo a él. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está en la Biblia? Si no pecó, no necesitó Salvador. ¿Dónde está eso? En el año 1854, el Papa Pío IX estableció que el Papa tiene autoridad sobre los gobiernos civiles. Por eso cuando Darwin sacó su locura del darwinismo, rápido salieron a abrazar eso. Querían quitarse el poderío de la Iglesia Católica encima, porque estaba ejerciendo control sobre los gobiernos. Y no es ahora esto. En la Asamblea Legislativa de uno de los países de Centroamérica llevaron una imagen de la Virgen María para dedicarle la asamblea a la Virgen María. Qué irrespeto al Señor. En el año 1950 el Papa Pío XII estableció que María había subido al cielo por sus propios méritos. La Asunción de María. ¿Quién vio a María subir al cielo? Nadie. En 1870 el Concilio Vaticano dijo que el Papa es infalible cuando habla de fe. O sea que si el Papa dice algo, es dogma, tienes que creerle.
Y en 1965 Pablo VI declaró que María era madre de la iglesia. Tenemos un padre de la iglesia. Y es un tema delicado. Es un tema delicado porque el que nace en toda esta tradición ha abrazado todo esto. La pregunta es, ¿te acerca a Cristo? ¿La doctrina del purgatorio? Te está diciendo que Cristo no es suficiente. ¿Te acerca a Cristo orarle a María y a los muertos? Te está diciendo que Cristo no es suficiente. ¿Te acerca a Cristo el pensar que hay un grupo de muertos que fueron tan buenos de que ahora están en el cielo y tienen acceso a Dios y pueden venir a ti por Dios, a Dios por ti? No. ¿Te acerca a Cristo el pensar que tienes que venir a un sacerdote a confesar tus pecados en vez de venir a Cristo? ¿Te acerca a Cristo el pensar que la Biblia debe ser prohibida para el pueblo de Dios? ¿Te acerca el Cristo el pensar que María fue sin pecado? Quiere decir que uno puede ser recto sin la gracia del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Te acerca a Cristo y a Dios el proclamar a María madre de la iglesia? Todo eso te desvía de Cristo. Claro, los razonamientos son persuasivos. Acércate a María porque Jesús no le va a negar nada a su mamá. Eso es pura locura. O date latigazos porque así vas a penar tus pecados y ya no tienes que ir al purgatorio. Son locuras. Y luego evolución. No, fueron millones de años. Cada día eran millones de años. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Bueno, ¿que no reside Jesús en nosotros? ¿No reside Dios en nosotros? ¿Puedo ir a un amén? Entonces, ¿qué está diciendo acá cuando dice toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él? Amigo, lo que está diciendo es que todo el poder, toda la sabiduría, todo el conocimiento está en Jesús. Él es Dios. O sea, toda la plenitud está en un cuerpo. Jesús tomó un cuerpo humano, que ahora es glorificado, pero existe, es real ese cuerpo. Pero no limita a Jesús. Jesús está en todas partes. Pero cuando lo ves a Él en ese cuerpo, ahí tienes toda la sabiduría, todo el conocimiento. Le puedes hacer una pregunta y si te la quiere contestar, te la dice. Pero si le preguntas a Jesús, Él sí lo sabe. ¿Y cuándo? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo? Toda la sabiduría está en Él. Jesús tomó un cuerpo, pero todo su poder, su perfección, su santidad, su sabiduría. Jesús no es un ángel. Si el único que nos conoce perfectamente es Cristo, porque todo el conocimiento está en Él, los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Si el único que está en todas partes es Cristo, si el único que me puede oír en todas partes es Cristo, si el único que tiene autoridad sobre toda autoridad es Cristo, sobre mi jefe, sobre el gobierno, sobre la policía, sobre los rateros, si el único que me hace aceptable ante Dios es Cristo, y si Cristo me pide que venga a Él y confíe en Él, ¿por qué voy a confiar en María? ¿Por qué voy a confiar en Monseñor Óscar Arnulfo Romero? ¿Por qué voy a confiar en Francisco? ¿Por qué voy a confiar en el pastor? Voy a poner mi fe en Cristo. Voy a poner mi fe en Cristo. Habéis sido hechos completos en Él. Pleró. La palabra en el griego es pleró, que quiere decir, es un verbo. Fulfill. O sea, realizar, llevar a cabo. Fill, llenar. To be full, estar lleno. Complete, completar. Es decir, es llenar un vacío hasta el tope. Es ejecutar, cumplir un cargo, responsabilidad. Es completar una tarea, un trabajo. Es llevar a cabo una misión y completarla. Es cumplir una profecía. Es ejecutar un proyecto. Es llenar una vasija hasta el tope. Es suplir toda necesidad. Entonces, cuando dice que hemos sido hechos completos en Él, quiere decir de que Jesús llena el vacío de nuestro corazón. ¿Puedo oír un amén? Quiere decir de que Jesús es todo lo que necesito para llevar a cabo las responsabilidades y el camino que Dios me ha trazado para vivir en este mundo. ¿Puedo oír un amén?
Quiere decir de que Jesús me completa para poder terminar la tarea que tengo en esta vida. Quiere decir de que Jesús es el sello de toda profecía en mi vida. Toda promesa es sí en Cristo Jesús. Quiere decir que mi vida va a ser llena, sobreabundante de gozo y de vida. Jesús la hace. En Cristo estamos completos. Todo lo que necesitamos lo hallamos en Cristo. Hemos sido creados por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir? Si yo he sido creado para Jesús y yo vivo para mí mismo, voy a estar vacío. Si yo he sido creado para Jesús y vivo para mi cónyuge, no quiere decir que no le ames. Ámale de corazón. Pero si tu cónyuge es tu centro de adoración, estás vacío. Ningún hombre, ninguna mujer puede llenar el vacío que hay en el corazón del alma humana, que solo lo puede llenar Jesús. Sin Cristo no podemos funcionar. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de sobre todo poder y autoridad. ¿Sabes qué? Jesús está sobre toda autoridad en el cielo y la tierra. Jesús está arriba de los demonios. Jesús está arriba de Satanás. Oh, mi vecino es un demonio. Jesús está arriba de él. Ah, mi jefe es un demonio. Jesús está arriba de él. No puede hacer nada, nadie, si Jesús no lo permite. Y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y Él es nuestra cabeza. Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La diferencia es que Él ahora permite que algunos anden como les dé la gana. ¿Por qué crees que obra Satanás? Porque el Señor lo está permitiendo, pero Él permite ciertas cosas. ¿Por qué lo permite? Para separar el trigo de la paja, para separar los hijos de la luz de los hijos de la oscuridad. ¿Te acuerdas la parábola cuando viene aquel y siembra cizaña y crece con el trigo? El Señor no lo separa al principio, al final separará el trigo de la cizaña. La palabra del Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no dio a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios, el unigénito de Dios. Este es el juicio que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones sean expuestas que han sido hechas en Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Que Jesús vino, Él es la luz. Y Jesús ahora se proclama. Algunos huyen, otros vienen a Él. Los hijos de la luz se esconden, los hijos de la luz vienen a Él. ¿Sabes cuál es la prueba de que tú eres hijo de la luz? Que hay arrepentimiento en tu corazón. Tú puedes estar sentado aquí y oírme a mí, o puedes oír todos los estudios que quieras oír, pero en tu corazón lo único que haces es entretenerte y no hay arrepentimiento en tu corazón. Y puedes citar versículos bíblicos, pero Jesús no es el centro de tu corazón. ¿Por quién vives ahora? Realmente, ¿qué es lo que te motiva en la vida? ¿Sabes qué motivaba a David? Dios. David estaba apasionado por Dios y por su pueblo. Fue un hombre que falló, pero ¿sabes qué? Su corazón era un corazón de acuerdo a Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Pedro llegó a negar a Jesús. Pero cuando Pedro en esa tercera aparición en el mar de Galilea, después de que Jesús resucitó, se dio cuenta que Jesús estaba en la orilla, estaba a 100 metros de distancia, Pedro se tiró al agua. No esperó a que el barco en que estaba llegara a la orilla. Pedro se tiró al agua porque amaba a Jesús. ¿Sabes qué? Yo no sé qué te trae aquí. Yo creo que todos vienen aquí porque aman al Señor.
pero tú lo sabes en tu corazón. Y tal vez hay uno o dos o tres que están acá porque mi papá me trajo, porque mi esposa me trajo, porque mi esposo me trajo, porque ni modo. La pregunta es, ¿amas a Jesús? ¿Cuál es tu gran amor? ¿Quién tiene el centro, el trono de tu corazón? En el mío está Jesús. Yo lo sé. No soy perfecto. No le he dado todo. A veces yo pensaba que le había dado todo. No, tú no sabes. No conocemos nuestro corazón. Más engañoso que todo es el corazón sin remedio. ¿Sabes qué? Yo no me voy a gloriar en mí, ni en lo que le he dado a Dios. Yo me voy a gloriar en lo que Dios ha dado por mí. Dios ha dado a su Hijo por mí. Y así rascuache como soy, yo le sigo de corazón. ¿Y tú? Vamos a orar. Si no has recibido a Cristo, puedes parar. Si no has recibido a Cristo, yo te invito a que lo recibas en tu corazón. Que lo recibas en tu corazón. Señor, ora conmigo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús en mi corazón como Señor de mi vida. Soy pecador. Te pido que me perdones. Te pido que me des tu Espíritu Santo para caminar contigo y hacer tu voluntad. Dame amor para ti. Ayúdame a amarte. Abre mis ojos. Perdona la dureza de mi corazón. Heme aquí, Señor, perdóname. Señor, aquel que está orando o ha orado, dale tu espíritu, ábrele su corazón y bendícele. Ya sea que esté aquí en el salón familiar o por internet o posteriormente. Te damos gracias por hablarnos, Señor. Y Padre, te ruego que bendigas a nuestra congregación esta semana. Llénanos de paz, de gozo. Y guíanos y guárdanos en tu luz y en tu amor. En nombre de Jesús. Amén.